Saludos, mi nombre es Jenny González, matrícula 120, 18 y 19, y en el día de hoy les voy a estar hablando sobre la retinopatía diabética y sobre la oclusión de la arteria central de la retina. Sin más, vamos a iniciar con la retinopatía diabética. Para iniciar, podemos definir la retinopatía diabética como una microangiopatía progresiva que se caracteriza por lesiones y oclusión de los vasos pequeños. Cuando nosotros hablamos de una microangiopatía progresiva, hacemos referencia a que es una afectación de los pequeños vasos, como acabé de decir anteriormente. Entonces, la retinopatía diabética podemos nosotros decirlo como a grosso modo que una es una enfermedad o una complicación que afecta a los pequeños vasos, es decir, dígase capilares. Recordando que tenemos los vasos sanguíneos son venas, arterias, arteriolas, vénulas y los capilares. Entonces, más adelante vamos un poquito a explicarlo como que más detalladamente. La causa de las lesiones vasculares es la hiperglucemia crónica. Esta básicamente es causada por la diabetes, porque en la diabetes es donde nosotros tenemos una hiperglucemia crónica. Por eso es que deriva su nombre de nefropatía diabética. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es un engrosamiento de la membrana basal del capilar, como les mencioné anteriormente, que los capilares eran los vasos más pequeños y esta patología se caracteriza por la afectación de estos pequeños vasos. Y entonces existe una pérdida de los pericitos. Los pericitos son unas células contráctiles, son células contráctiles que se encuentran en la membrana de los capilares. Ahora bien, como les mencionaba, la retinopatía diabética básicamente afecta la pared vascular de los capilares. Entonces, a afectar la pared capilar, entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre un aumento de la permeabilidad. Entonces, al nosotros tener una pared vascular que está afectada, es decir, que está lesionada, entonces esto va a conllevar a un aumento de la permeabilidad. Por lo que, entonces, tenemos dos factores. Tenemos la pared vascular afectada y el aumento de la permeabilidad. Estos dos factores nos van entonces a nosotros a llevar a un edema de la retina que vemos aquí, un edema de la retina, y también vamos a tener exudados duros. Cuando hablo de exudados duros, hago referencia a que son exudados, pero que estos se van a deber a un depósito, ya sea de lípidos o lipoproteínas, como vemos en esta imagen, que se ven como blanquecinos, puntos blancos. Esto se debe a los lípidos y a las lipoproteínas celulares, extracelulares, que estas, como esto es extracelular, entonces, y haber un aumento de la permeabilidad, estas le van como que van a entrar y van a ser entonces los exudados duros. Ahora bien, en esta imagen la tengo como que más detallada. Aquí tenemos una imagen de la retina y aquí podemos ver entonces los exudados duros. Cabe destacar que existen exudados blandos, pero en la retinopatía diabética, característico de ellos son los exudados duros, que dije anteriormente que esto era dado por el depósito de lípidos y lipoproteínas. Ahora bien, como toda enfermedad o como toda patología, existen diversos factores de riesgo que predisponen o que aumentan la probabilidad de que una persona eh, padezca de una patología. En este caso, existen diversos factores de riesgo que predisponen a que una persona padezca de una retinopatía diabética. Entonces, dentro de esos factores tenemos la hiperglucemia crónica, que es como que el factor característico, como dije anteriormente. ¿Y cuáles son esos pacientes que tienen hiperglucemia crónica? Pues los diabéticos, los pacientes que padecen de una diabetes mellitus. Más adelante vamos a ver la diferencia en cómo se presenta en una diabetes mellitus tipo 1 y en una diabetes mellitus tipo 2. Como otro factor tenemos la
hipertensión arterial, tenemos también la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Ahora bien, ya habíamos mencionado como que característica de ella, los factores de riesgo y todo eso. Ahora vamos a continuar con lo que es una clasificación, es decir, que la retinopatía diabética se clasifica. Esta se va a clasificar en tres. Se clasifica en una retinopatía no proliferativa, en una maculopatía y en una retinopatía proliferativa. Más adelante vamos a detallar cada una de ellas y como que los puntos clave, lo característico de ellas. Iniciando con la retinopatía no proliferativa. Esta, como habíamos mencionado anteriormente, que esta se caracteriza por un engrosamiento de la membrana basal del endotelio capilar y entonces ocurre una reducción del número de los pericitos. Recordar, los pericitos son células contráctiles de la pared vascular. Entonces, como dijimos, hay un engrosamiento de la membrana basal del endotelio capilar. Entonces, esto también ocurre una reducción del número de los pericitos. ¿Y qué va a conllevar a esto? Entonces, estos dos factores o estos dos acápites van a conllevar a que los capilares se desarrollen de forma de microsacos. ¿Por qué? Porque recuerden que los pericitos eran células contráctiles, las células que mantenían la contracción en la pared vascular. Entonces, al haber una reducción de esta, los capilares se van a desarrollar entonces en forma de microsacos punteados, que estos los vamos a denominar como microaneurisma. Entonces, nos podemos preguntar, ¿por qué ocurren los microaneurismas? Bueno, esto ocurre porque hay una reducción de los números de los pericitos y el engrosamiento respectivamente de la membrana basal. Ahora bien, la retinopatía no proliferativa se va como a subclasificar en tres. Tenemos la retinopatía que es ligera. Esta básicamente se va a caracterizar por al menos presentar un microaneurisma. La moderada, que sería la número 2, esta se va a caracterizar porque hay como aneurisma de forma extensiva, es decir, que hay varios aneurismas y además de esto se va a caracterizar porque aquí se va a presentar una hemorragia intrarretiniana y va a haber entonces una formación de glóbulos venosos y una retinitis albuminúrica. En la grave, entonces, aquí esta se va a caracterizar porque entonces vamos a tener una retinitis albuminúrica y la formación de glóbulos venosos. Además de esos, entonces, vamos a tener anormalidades microvasculares intrarretinianas. Ahora bien, tenemos la segunda clasificación, que eran las maculopatías. Estas se van a manifestar como un engrosamiento retiniano focal o difuso o un edema causado por la desintegración de la barrera hematorretiniana, es decir, por el aumento de la permeabilidad a nivel del endotelio capilar retiniano. Entonces, esta también, además de lo que habíamos mencionado de los factores, esta también se puede ser causada por una isquemia que se va a caracterizar por un edema macular, como vemos en esta imagen. En esta imagen vemos el edema macular que es clínicamente significativo, que este se presenta con dos anillos carnados de exudados. Vemos los exudados y vemos el edema. Entonces, en una geografía con fluoresceína, se va a mostrar o se va a reflejar la muestra de la pérdida de las zonas, de la pérdida de los capilares retinianos con un engranamiento de la zona foveal a vascular. Entonces, vamos a esta imagen. Tenemos que en una maculopatía, en la geografía por fluoresceína, vamos a tener una pérdida de los capilares retinianos, es decir, que van a disminuir en total. No todos, pero va a haber una pérdida. Entonces, recuerden que en la fovea hay una zona que es avascular completamente. Entonces, esta zona foveal avascular
va a tener un agrandamiento. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de los capilares. Entonces, mientras menos capilares existan, vamos a tener entonces una zona foveal vascular más agrandada. Entonces, la última clasificación de la retinopatía diabética es la retinopatía proliferativa. En esta hay que destacar que las complicaciones oculares más graves de diabetes son dadas por esta clasificación, es decir, por la retinopatía proliferativa. Esta tiene una característica de alto riesgo de los nuevos vasos sanguíneos sobre el disco óptico, es decir, que esta se va a caracterizar por una angiogénesis o una neoformación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esta va a tener como un alto riesgo cuando estos vasos sanguíneos estos nuevos vasos sanguíneos son en el disco óptico. Esta se desarrolla básicamente 15 años desde el principio de la enfermedad sistémica, es decir, a 15 años después de el paciente padecer la diabetes mellitus en pacientes tipo 1. Y esta entonces es menos prevalente que la tipo 2. Cabe resaltar que la retinopatía no proliferativa, esta era más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque básicamente en algunos casos la retinopatía diabética es como que la caracteriza o la manifestación porque se dan cuenta de que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2. Mientras que en la diabetes mellitus tipo 1, en los pacientes con retinopatía no proliferativa, estos entonces pueden debutar con la retinopatía no proliferativa de 2 a 5 años después de su diagnóstico. Entonces, en esta retinopatía proliferativa, en esta entonces ocurre en los pacientes con diabetes tipo 1, mientras que es menos prevalente en los pacientes tipo 2. Esa es una diferencia. En cuanto a su tratamiento, como que el objetivo de esta es disminuir su incidencia y su desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo un buen control de la glicemia. Para esta podemos administrar deobesilato de calcio de 500 miligramos, que esta va a ayudar con la permeabilidad vascular. También tenemos la tricloprimidina, que esta ayuda con la reducción de la presión intraocular. Y también como que el gol estándar para la retinopatía diabética es la fotocoagulación. Aquí lo que ocurre es que se proyectan láser efectores donde va a los puntos donde existen los microaneurismas. Entonces, a través de estos va a ocurrir como una evaporación. Entonces, el láser produce un calentamiento en la retina. Entonces, ese calor que produce va a producir entonces en los microaneurismas una evaporación de estos. Ahora bien, ya hablamos sobre la retinopatía diabética. Ahora vamos a hablar sobre la oclusión de la arteria central de la retina, sabiendo que esta básicamente es quien irriga a la retina. Entonces, la oclusión de la arteria central de la retina, como característico, como signo patológico de ellas, es que producen una pérdida visual catastrófica. Esta es indolora y esta se puede producir de manera insidiosa, es decir, en unos segundos. Entonces, cuando hay una oclusión de esta, es decir, que la retina deja de recibir irrigación, entonces recuerden que la retina es el sensor básicamente, es como la parte sensorial la que recibe el estímulo de la luz para enviar entonces, para convertirle en señales eléctricas y mandarle entonces hacia el cerebro para que el cerebro proyecte la imagen. Entonces, cuando la arteria central de la retina está obstruida, esto como que se bloquea y produce la pérdida de la visión. Entonces, eso es de una manera rápida. Esta oclusión puede ocurrir por tres mecanismos. Puede ocurrir por una embolización, que esta puede ser de origen cardíaco, que es decir, que venga directamente desde el sistema cardíaco, o
puede también por el sistema carotídeo, es decir, por la carótida, que estos émbolos vengan directamente desde allí. Puede ser también por una estenosis vascular, es decir, que puede ocurrir por una inflamación de la pared vascular. Es decir, que vamos a tener como el, un estrechamiento de la misma. Y por compresión puede ser por un glaucoma indoloro. Entonces, los factores de riesgo que pueden predisponer a que una persona padezca de una oclusión de la arteria central de la retina, tenemos la hipertensión arterial, la diabetes y las personas de edad avanzada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos como signo patológico de esta patología, que es la amaurosis fugaz, es decir, la pérdida de la visión visual rápidamente. Cuando se realiza el fondo de ojo, se puede apreciar, como vemos en esta imagen, una zona o un blanqueamiento difuso y la presencia de una mancha macular de un colorcito como rojo cereza, además de que va a ocurrir respectivamente un estrechamiento del calibre vascular, es decir, que va a reducir el flujo sanguíneo que va a llegar hacia la retina. Además que la agudeza visual persiste disminuida. Recordar que la agudeza visual no es más que como la capacidad de percibir como detalles, básicamente. En cuanto a su tratamiento, su finalidad es restaurar lo antes posible la circulación retiniana. Este se puede dar por masajes oculares que pueden disminuir la oclusión. También se puede dar por acetalosamida de 250 miligramos o betabloqueantes tópicos. Esto es para, eh, esto se utiliza para como aumentar el flujo sanguíneo. Los corticoides sistémicos, estos se pueden utilizar en caso de que sea por una estenosis vascular, es decir, por una inflamación, es decir, por una arteritis que cause la oclusión. Y también puede ocurrir, también le podemos dar al paciente medicamentos que mejoren el flujo sanguíneo. Esto fue todo. La información sobre esta videoconferencia fue sacada sobre los libros de oftalmología general de Vaughan y Asbury y la oftalmología general de atención primaria.